hoy vamos a ver un mazo agresivo, básicamente Borosag, lo que tenemos en pantalla, pero obviamente con inclusiones de Dominaria, como mola, ¿ok? Aparte, me han recomendado mucho esta versión porque hay una sinergia muy buena, que es en este caso entre Bair, ¿no? Y el propio Comano contra Alakazam, que a lo mejor tiras de turno 1, turno 2 de Bair, y puedes a lo mejor en turno 3 pegar de 7 u 8, pero solamente con esta combinación, y es que... Bueno, pues sí es cierto que es bastante fuerte y que está bastante bien, aparte de nuevas cartas que hemos metido, como puede ser el Pacificador Ungido, ¿ok? Que es como el Spellbinder, pero mejorado en mi opinión. Y también tenemos, bueno, pues Lightning Strike, que no puede faltar, ¿ok? Por 2-3 a cualquier objetivo, como instant, súper importante. Aparte de ello también hemos metido Guardia, bueno, he metido una copia, Guardiana de Nueva Benalia. Por 2 un 2-2 con reclutar, que cuando reclute adivina 2, ¿ok? Y podemos descartar una carta para darle indestructible hasta el final del turno, ¿ok? Y la giramos. Se puede hacer un montón al que es de mi 21, que es un 3-1, que descartamos carta y damos indestructible y tapeamos, ¿no? Pero en ese caso sí que es cierto que es raro y hace más cosas, ¿ok? Lo cual no está nada mal. En mi opinión, una carta bastante buena y que quizás a un late... bueno, un late no, si dentro a lo mejor de un par de semanas se juega más, a lo mejor meto más copias, quién sabe. Pero también llevamos Polluelo de Fénix, carta también nueva de Dominaria, que se está jugando mucho, porque es un 1-1, el típico 1-1 con prisa de la mono red, pues imbloqueable en este caso porque vuela, ¿ok? Y aparte tenemos la opción de regresar al campo de batalla, que en mono red no es tan fácil, pero en Borosagro, teniendo más bichos, es bastante más fácil. Lo demás es súper conocido. De sobra, digo en serio, tenemos Rayo del Trueno, ya se conocía, Adeline, tenemos también Cato Brutal, tenemos Adversario Intrepio, también se conocía mucho de antes, bueno, tenemos aparte también Inicio Optimista, un turno 1 muy bueno, aparte Batería con Egil, Jugar con Fuego, el choque mejorado, también Comando contra Alakazam, que la sinergia en este caso, lo bueno que tiene es que la primera, el juego de turno 1, hacemos un daño a cada oponente, la segunda, cuando castemos un bicho, le ponemos un contador, ok, entra con un contador +1/+1 adicional. ¿Qué ocurre? Que va a ir a entrar como un 3-3, dice al comienzo de tu paso final. Si controlas una criatura con fuerza mayor que su fuerza base, que en este caso es Bair, te pondrías un token 1-1. Es decir, que jugamos un 3-3 que nos pone un 1-1 final del turno. Para en el tercer turno, a lo mejor tener una salida muy buena, ¿no? Y yo qué sé, hacer Adeline, quitarle el bicho que tenga de bloqueador, ¿no? Y pegarle con el Bair, que es un 3-3, el token que pone y el Tostos, ¿ok? Que se transforma en Comano. Una sinergia que está bastante bien, muy bruta, muy buena y que, oye, pues vamos a aprovechar sí o sí. También una cosa que está bastante... está muy difícil, ¿no? Por así decirlo. En este caso las tierras. Llevamos en total 19, 20, 21, 22 tierras, pero llevamos muy poquitas dobles porque he rotado estándar y la verdad que me está costando conseguir dobles. Ok, me está costando bastante. Pero bueno, vamos a ver qué tal va el mazo, a ver, bueno, cuántas ganamos, ¿no? Y... ¿cómo va esta versión? Seguramente irá guay, ¿no? Porque la verdad es que está bastante bien. Me entra muy bien por los ojos, como digo siempre. Y también recuerda eso, suscribirte. ¿Por qué? Porque vas a ver conmigo mazos top, ¿ok? Si eres alguien que está empezando, quieres saber cómo jugar mejor, quieres ver mazos top, ¿ok? De metajuego, suscríbete porque los vas a ver en este canal, ¿ok? Porque los traigo cada día, traigo un mazo top y que, bueno, vas a sacar bastantes conclusiones de ello, ¿ok? Y bueno, dicho esto, vamos a ver qué tal va el mazo y a ver cuántas ganamos. Bueno, una buena mano. Me quedo porque tengo una mano muy curvada. Ojalá robe el cuarto mana. Me encantaría de verdad para hacer rayo. Vamos, ya sería la hostia, Turno 1 batalla con Egil. Tenemos Bair en la mano sin el combito, ¿no? Vamos a ir al combito. Sin mi sinergia, pero sí que es cierto que está bastante bien el robo. Lo que no sé muy bien, me encantaría, por ejemplo, equiparlo al Bair. Y que tengamos 1/1, que da. Pero lo que voy a hacer en este caso es cargarme la Delver por si acaso, quizás, ¿no? Aparte de que me parece una mono blue tempo. Es decir, tenemos que intentar matar a los bichos lo más rápido posible. Y voy a gastar el Inicio Optimista. Podemos dopar muy fuertemente. O sea, al siguiente turno lo podemos hacer Bair, ¿ok? Podemos equiparle encima la batería con el heal y pegar con el propio Bair, más Inicio Optimista son 5 y con CD. Supongo que la única carta se ha quedado a lo mejor por la Delver, ¿no? No tengo ni idea, pero bueno, puede ser. Mi mano no estaba nada mal, de hecho robaba el mana turno 4 y era una salida de la hostia, no un turno 4 de tal, Imagina, por ejemplo, siguiente turno y calcular que pegaba de 5 y ponía un toque en final del turno. Es decir, pegamos de 5 en ese caso, luego Rayo del Trueno que, como está equipada, también contra como criatura modificada, ponemos un contador quizás en el token, haríamos 3 daños cuando atacáramos, más el Rayo del Trueno, serían 5, 8... y otro pegando de 3, claro, porque se dopa, inicio optimista, son 11 más o menos, hacemos 4 daños, era letal. Turno 4 era letal, Era una salida bestial, brutal, pero claro, había que robar la tierra, Sin embargo, obviamente el oponente menos mal que ha concedido. Pero bueno, si hubiéramos robado la tierra, habría sido ya la hostia, la mano súper curvada, de verdad. Bueno, una mano que no está tan bien, pero que no es mala mano. Jugamos primero, tenemos un problema grande que está intertapeado, podríamos haber hecho el combito del Bair. Pero por desgracia está tapeado. Me duele, me duele mucho, de verdad.
Pero bueno. Tierra tapeada, por desgracia, es creo que la única doble que tengo nueva. Así que bueno, es un problemilla. Si hubieras hecho eso, sería Kumano turno 1, turno 2 Bair. Tendríamos ya una fuerza muy grande, ¿no? Para pegar en turno 3. A lo mejor en turno 3 yo que sé, hacemos Kumano o hacemos Dragon Hill y oye, es un turno muy bueno. Voy a hacer Kumano. Voy a tener que salir más lento, pero bueno. Damos turno. A lo mejor incluso puedo parar en mi mantenimiento de prioridad para hacer un jugar con fuego a su cabeza, ¿eh? No creo que lo haga, porque tampoco es imprescindible, pero bueno. Juego el Bair. Espero que no me lo mate, no me lo auxilie. Vamos, tierra. Me estoy dando cuenta de que este mazo es mucho más rojo que blanco, así que quizá le haga unos cambios, ¿eh? Mitad más montaña que otra cosa, porque es que es eso. Y la mano esta no tiene sentido. Si tuviera más mejor... yo qué sé, si esto fueran 2 montañas, la mano habría sido brutal. Habría sido mucho mejor. Pero estamos un poquito limitados, la verdad. Un poquito no, bastante limitados. Voy a hacer Kumano. Voy a atacar con todo. Voy a hacer Kumano para el siguiente turno hacer polluelo. Porque no es que tenga alguna ira en la mano. Que es lo más normal, lo más seguro. Bueno, eso ahí, vale. Son 3 daños. Más Kumano. Y damos turno. O que la roban un rojo más. A ver, hacer ya, por ejemplo, rayo del trueno. Sería un turno muy, muy bueno, de verdad. Sería un turno muy fructífero. Que tire una ira, me da igual, pero que me deje en paz. Vale, no hace nada más. Voy a lanzar quizás el polluelo. De hecho, el polluelo aparte va por arriba y mola bastante. Iniciar optimista por aquí. E irían 4. Aparte, lo bueno, gente, que si bloquea así se exilia su subestimado. Lo cual a mí me viene muy bien. Aunque tengo una ira, pero bueno, se exilia y punto. Que tiene ira y va a tirar de allá. Parece precontrol, bueno, puede ser Spermidranch. Ahí está, Spermidranch. Tiene gancho carne. Tiene gancho carne, sin duda. Lo que tenemos no es un problema tampoco, ¿no? Pero puede ser un problemilla, ¿no? Un pequeño problemilla. Y voy a intentar diversificar el daño lo máximo posible, de verdad. Ah, mierda, vale, uno rojo. Hostias, vale. Ahora. Pues tenemos un problema. Voy a atacar de 6. Ya que lo pienso, voy a atacar con todo, no son tampoco cartas que me parezcan la hostia ahora mismo, ¿no? Que me den ahora mismo la partida. Y aunque me bloquee, por ejemplo, la Battle Knight y me la mate, pasan 7. Te vas 6 vidas. Si sigo robando maná blanco, ¿por qué? No lo entiendo, ¿eh? Sigo robando aquí maná blanco sin parar, madre mía. De mejor encantamiento se lo parto. Con inicio optimista. Voy a meter mucho más rojo. Ahora si puedo, si me da tiempo en la tercera partida. De hecho, esto está peleado, perfecto ahí. Vale, si pongo la tercera partida seguramente meta más mana rojo que otra cosa. Porque es que obviamente, bueno, se nota, ¿no? A ver, 2 daños supongo, bueno, exiliada, ¿no? Supongo que el polluelo, no, el polluelo no. El Kumano. Vale. Gana 2 vidas, se va 8. Sigo robando jugar con fuego, no paro de jugar con fuego, madre mía. Voy a pegar con todo ahí. En lo que a token se va 4. Por ahora tendríamos letal. Depende de lo que hagan en el turno, pero por ahora tendríamos letal. Me da igual lo que haga completamente. La Wandering Emperor no podría exiliar nada. Pondría un token quizás, o contador a Rafine. Pero bueno, tampoco que tenga que esté en situación de pegar con Rafine. Con un token, que yo veo mejor. Pues no sé, depende si tapea, ¿eh? Y depende para qué se tapee, claro. Ahora el cielo del alba, eso sí. Creo que sí, ¿eh? Tengo letal, vaya. Vale, hace confabula X. Voy a dejar que pase el daño. Voy a esperarme al final del turno, por si acaso, ¿no? Lo que pueda tener. Al final del turno, jugar con fuego a la cabeza. A ver si me deja eliminar. Negar, bueno, venga, vale. Paro mi mantenimiento. Bueno, pues nada, así no me deja ni parar. Pues paso, yo creo que es suficiente así, ¿no? Sí, de hecho pasan por los lados. O sea, queda un poquito igual, vaya. Rayo del trueno, al final negar, por desgracia, por suerte, no ha servido para nada.
Y voy a poner contador quizás, no sé si encima del rayo, porque hace un par de daños sería 2 vidas. No sé si encima del rayo o encima del polluelo. El polluelo no, porque me bloquea. Encima del rayo, la verdad. Ahí está, ahí cebados y bueno. Partida, básicamente. Vale, pues hasta aquí básicamente la segunda partida. Me ha gustado cómo ha ido, bastante. Voy a meter más mana rojo en un momentito. Por el tema de que algo hace falta, ¿eh? Bastante en el mazo. Veo la cámara y siento que algo está taleada. Madre mía. Vale, perfecto. Que por cierto, vaya deck, ¿eh? Vaya deck. Calidad, madre mía. Suscríbete, porque es que vas a ver más decks como estos, ¿ok? Y vas a ver calidad. Por eso lo recomiendo, simplemente. El mazo me encanta, sinceramente me encanta. Obviamente no vamos a parar de jugar, ¿no? Simplemente voy a meter un poquito más de tierra roja por el tema de que habríamos ganado 40. 40 no, pero siendo sincero, ¿eh? Un número exacto. 3 turnos antes podríamos haber ganado si hubiéramos tenido mana rojo, ¿ok? Así que, mira, de hecho, bueno, incluso aquí se ve incluso que llevo más mana blanco, ¿eh? Aunque bueno, es verdad que sí que es cierto yo muchos turnos uno aquí de que valen rojo. Me quitan un par de llanuras para meter un par de montañas, ahí un poquito más nivelada la cosa, ¿no? Y vamos a ver si ahora me da un poquito de... Bueno, pues básicamente de equilibrio, ¿no? Por así decirlo. Al final da un poquito igual. Al final, si robamos, por ejemplo, el mana rojo, era suficiente para jugar el rayo del trueno, ¿ok? Que es lo que quería yo. Hacer final del turno, habría estado mejor, pero bueno. O sea, me puedo esperar incluso que hubiera encontrado el negar cuando confabuló con la refina. Mejor tendría que haberlo hecho en respuesta, pero bueno. Quería ver a lo mejor si jugaba al final del turno, si se cargaba algo, como Sorcery no tengo ni idea, ¿no? Pero quería ver a lo mejor si se tapeaba, de cualquier forma, ¿ok? Tenía una victoria más segura. Pero bueno, sí es cierto que tenía que haberlo hecho en respuesta del confabular de la refina. Había estado bien, pero bueno. A ver. Vale, no está mal la mano. Tenemos un poquito de los dos, nos faltará mana, sí que es cierto, pero bueno, tenemos para adivinar un poquito. Y el adversario no está nada mal. Quizás en este mazo adversario quitaría, porque no llegamos a tanto de mana. Pero que este mazo esta versión es mucho más rápida que la anterior, ¿ok? Que la bolsa creo que había en el estándar anterior. Es más rápida, así que quizás metería el de antes, el que recluta 2, que se parece un montón a uno que había en M21. Metería yo, sinceramente. Pegamos de 2 o a 17. ¿Veis? Esto es lo bueno, vamos metiendo presión muy poquito a poco. Si quiere matarlo son unos que el oponente dice, bueno, ¿para qué lo voy a matar? ¿No? Mejor dicho. Y bueno, pues al final se acabamos liando. ¿Esto no está mal? No me acuerdo cómo era esto. Sé que se juega últimamente, pero yo no la juego, es eso. O sea, me abrí una, pero poco más. Necesito tirarme que controle otras 2 o menos tierras. ¿Vale? Dice, encuentra campo de batalla, elige un tipo de tierra básica. Vamos a elegir montaña, ¿no? Y cada vez que quiera darme mana con esto, me haría un dañito. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Yo con la versión intrépido en forma de adversario intrépido, normal y corriente, y me quedo interesado con el jugar con fuego. Para hacer solo cuando transforme al Devolver Sleeper, ¿no? Que es lo que estoy deseando. A lo mejor, yo que sé, bloqueo, ¿no? Y él para matármelo, o yo que sé, a lo mejor lo convierto en un 3-3, lo que sea, ¿no? Voy a poner contadores. Pero voy a intentar hacerlo eso. Voy a intentar hacerlo en respuesta de que transforme Devolver 2 daños y punto. Estamos ahora contra Mono Black Midrange. Es un pairing que es malo porque tenemos bichos, por así decirlo. Juegan mucho removal. Y nosotros no llevamos tantos bichos, no llevamos tantos rayos, ¿no? Así que puede ser un pairing complicado. En respuesta a jugar con fuego ahí. Hago un dañito. A ver, a decir verdad, no es que sea mi tierra favorita. De hecho, no entiendo cómo se juega tanto, ¿no? Yo mejor jugaría la doble y punto. Pero si es cierto, no recuerdo bien. Creo que Boros no salió ninguna. Ninguna tierra de estas dobles que te pican una vida. Así que, bueno, a unas malas no está mal, la verdad. Soy sincero, no está mal, no está mal. No voy a poner esto aquí encima del adversario. Gané una vidita más, soy consciente de ello. Pero voy a intentar jugar con fuego al final del turno, para intentar encontrar el mana rojo. Si lo encuentro ya sería mi turno. Rayo del trueno y bueno. Soy sin vida, ¿vale? A menos de que ponga un vampiro, ¿no? Que creo que tiene que hacer. Ahí está, bueno, un vampiro. Y un respuesta dorsal a la cabeza. Vale, me vale, perfecto. Ahí se queda. ¡Ay, Dios! Pero qué cantidad de daño, ¿no? O sea, no sé sinceramente si lo matamos, porque él gana vidas. No tengo ni la más mínima idea.
Ahora, lo que sí sé es que es una cantidad de daño abismal, ¿eh? Lo digo en serio, una cantidad de daño brutal, brutal, brutal. Y voy a poner el contador encima de la batería con Gil. Es un dañito. No lo pongo aquí porque solamente me bloquea aquí con el vampiro, o sea, es un poquito tontería. Bloquea ahí para que consuma su vampiro y pasarían por los lados. 5 y 3, 8. No se queda vivo. Sí bloquea ahí. Tiene que tradear con el apresado intrépido. Y se queda una vida. A uno solamente. Tengo miedo, obviamente, de que tenga algún tipo de removal en la mano y que me la líe parda. Pero tampoco puede hacer ya mucho ahora, ¿no? Rezar porque no lo tenga, básicamente. 5 manás. Por ejemplo, gancho carne me revienta por la mitad. Pues que no estoy seguro, de verdad. Se ha quedado justo una vida. Ahora que lo pienso. Hasta 6 almas, vale, auxilia. Vale. Sigue una vida. Ah, vale, pone un 2, 3. Y vale, las vidas que se ganan son. Vale, vale, está bien, está bien. Ya no. Vale, gente, hemos robado muy bien, la verdad. Sinceramente hemos robado bastante bien. No me quejo, ¿eh? Que conste. Daño en la cabeza y bueno, pues otra ganada. 3-0, o sea, bastante bien. Me está encantando el mazo, ¿eh? De verdad, me lo recomendaron, pero no sabía que iba a ir tan bien. Sinceramente, Boros Agro, me encanta en estándar ahora mismo, ¿eh? O sea, lo que hemos notado ahora mismo es que hay una deficiencia de maná. Es decir, el tema de la base de maná está muy tocado, no tenemos casi ninguna tierra doble. Y eso se nota al jugar y ya lo habéis visto, se nota bastante. Es un punto en contra, pero un punto a favor es que una Boros Agro me atrevería a decir que es mucho más estable que la anterior, porque se queda más lentamente sin fuelle, ¿no? Bueno, sí que es cierto que no es que se quede más lentamente sin fuelle, sino que te mata antes, ¿ok? O sea, todo el fuelle lo invierte en turno 1 y 2, ¿ok? Y en 3 a lo mejor, yo que sé, intenta jugarte algo para reventarte la cabeza. O sea, algo para culminar, ¿ok? Así es simple. Como veis aquí, por ejemplo, turno 1, turno 2, tenemos un montón de ellos, pero a lo mejor esto lo jugamos en turno 4 para dar +1/+1 y ya pues ahí sería el éxtasis, ¿no? Sería el top 10 ya para matarlo. Es lo que pienso. Ok, no lo sé, pero bueno, es lo que pienso por ahora. La verdad es que el mazo está bastante bien, lo recomiendo bastante. Y bueno, vamos a ver si la cuarta la ganamos, si un 4-0, estaría bastante guay. Pero eso, el único punto en contra que veo yo de este mazo es la base de maná. La base de maná mismo es un puto desastre. Siendo sincero, es un desastre de verdad, ¿eh? O sea, la base de maná mismo está llorando por dentro. Vale, como van aquí, jugado. No sé si poner contador en batería o poner contador iniciado, creo que es la batería, ¿no? Para pegar ese turno y tal, y bueno. Aunque tenga en la mano algún cooldown, ¿no? Que me lo podría esperar. Creo que tampoco es mala idea. Al fin y al cabo, si lo pongo en inicio optimista también se va a morir. O sea, sigue teniendo en total cubro y fuerza 5. Un poquito igual. Vale, inicio optimista. Damos turno, lo dicho, estoy a nada. Juega Jun, ¿no? Estoy a 2 turnos de jugar inicio adversario intrépido, perdón. Como nada, para dopar, básicamente, para dar +1/+1 todo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ya no sé qué hacer muy bien, sinceramente. El mejor equipo aquí que el Kumano, ¿no? No es mala idea. Voy a jugar esto como rojo. Importante. Por uno rojo anexo aquí. Lo he dicho, sobre todo para que no se mueran mis bichos. Si eran 5 por hora, se iba de 13. Si ya 13 también se bloquea, no bloquea. Vale, inicia optimista. Tengo miedo a la ira, por favor, dime que no hay ira. Es lo único que pido. Bueno, tengo un 1-2, ¿verdad? Sí, lo equipo aquí es un 2-3. O sea, me quito de problemas, ¿no? Por así decirlo. Dice... Este equipo de una criatura. Vale, anexa este equipo al que otro equipo que controlas. Anexamos aquí, para que no ataque. O por lo menos que se lo piense, ¿no? Un poco más, antes de pegar. Y ya, siguiente turno. Jugamos el apresado intrépido. +1/+1 todo. Y si no tenemos letal, casi. Vale, el Squee no está mal. Va a descartar, no es mala idea. Solo hay un midrange, pero que juega con el Squee. Bueno, el Squee no es malo. Tiene ira seguramente, bloqueo aquí. Bloqueo porque creo que tiene ira. Si da que se resuelva el daño. O tiene algo para hacer daño, puede ser. Gancho carne. Otro fable. Vale. O sea que no hay ira, ¿no? O me estoy equivocando. Y se mueve 3 cartas y crean 1-1. Vale. Supongo que habrá atacado porque... Pues no sé, no tengo ni puta idea por qué ha atacado, la verdad.
Yo qué sé, para poner tesoro, ¿no? Creo. No. Madre mía, cómo iba a pagar la arena, ¿eh? Observad esto, la mierda de pago que me iba a hacer la arena. Por favor. Es triste, ¿eh? O sea, me iba a pagar con los dos blancos para yo no poder hacer nada, madre mía. Encima ni refriándome, perfecto. Pegamos de 8, sería 5 villas si pasa todo, que no creo que pase todo. Supongo que Chum bloqueará con el espíritu, ¿no? Sería lo obvio, lo normal. A mí no, por el doble block me mata el Kumano, ¿vale? Da que pensar de que no tenga removal en la mano. O no tiene removal, o no tenga alguna ira, por ejemplo, ¿no? Creo que es obvio, va a entender eso. Tengo también en la mesa inicio optimista, por lo cual puedo, si quiero, petar el reflejo de Kikiki, ¿no? Y luego volver a doparlo. Lo cual me viene bien incluso. Antes de jugar el pacificador, me viene bastante bien. Y dejar la mesa libre, básicamente, para pegar también con la presión intrépido. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace. No voy a hablar de más, ¿no? Incluso al cementerio es un problema grande. Sobre todo porque me va a liar parda. Y si la de eso no gana vida, mira, menos mal. Pero voy a hacer lo que he dicho, gente. Básicamente lo configuro. Voy a anexar. Aquí anexo. Aquí está guay. Voy a pensar un poquito antes de nada. Creo que voy a hacer la habilidad del inicio optimista. No me deja hacerlo, ¿por qué? Ahora, porque es que es verdad, esto no es un contador. Bueno, esto es sin contador, pero... contador es +1/+1. Súper importante. Pues pensemos, pues, ¿no? Podemos jugar esto, darle prisa, pero no tenemos encantamiento, es decir, eso se queda vivo. Lo cual duele. Tenemos que intentar atacar de una forma que esto... Uf, es que si llega a copiarlo me la lía pardísima, ¿eh? Si llega a poner una copia de intruso al cementerio me la lía parda, de verdad. No puedo dejar esto vivo, tengo que asesinarlo, tengo que matarlo. Sí o sí. Yo creo que la jugada aquí sería desanexarlo. Por ahora. Ahora sí, podemos quitar contador. Si queremos, claro. Destruimos aquí, pagando. Quitamos 1 y 1. Perfecto. Y por último, quizás anexar a un inicio optimista. Y atacar con todo. Se dopa en este caso, tiene entrenamiento los dos. Se doparían los dos por igual, pero no se muere ninguno de ellos. Son 7 por aquí. O sea, creo que lo que vamos a bloquear muerto, ¿no? O es cosa mía. Lo que ahí está, y es letal, se va a 0. Perfecto. Madre mía, vaya mazo he creado, ¿eh? Bueno, vaya mazo. Me han recomendado, yo he metido, es verdad, había metido, bueno, inclusiones nuevas, ¿no? Cartas mías y... Buah, vaya cosa que ha dado, vaya bestia parda, de verdad, madre mía. El mazo en la descripción, ya lo sabéis, recomiendo jugarlo sin ninguna duda. Si podéis meter alguna tierra doble que no sea muy lenta, oye, pues metérsela, ¿no? De hecho, incluso la tierra esta que te pica una vida cuando te da maná no está mal. Al fin y al cabo juegas agro, te da un poquito igual picarte vidas, ¿no? Así que la recomiendo bastante, vaya mierda de pelo tengo, me estoy dando cuenta, pero bueno. El caso, vaya deck, me encanta, de verdad me encanta. Bendito sea el que me recomendó el deck. Y bueno, de locos. En la descripción está, quien quiera jugarlo que lo copie, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre recuerda suscribirte. ¿Por qué? Porque vas a ver mazos como estos que ganan de verdad, ganan mucho. Y bueno, eso, compartir el vídeo, comentar y pues nos vemos en el siguiente. Adiós.